Si hoy pudieras ver tu reflejo a través de los ojos de Dios, ¿qué verías? ¿Una mujer que camina en la plenitud de su identidad celestial? ¿O una mujer que todavía lucha por recordar de dónde viene? Hija de Dios, escúchame bien. Tienes más poder del que imaginas. Llevas más propósito del que has descubierto. Has sobrevivido más batallas de las que recuerdas, no por tu fuerza, sino por tu linaje, no por lo que hiciste, sino por a quién perteneces. El enemigo conoce tu verdadera identidad mejor que tú misma. Por eso ataca tu mente con dudas. Por eso distorsiona tu corazón con mentiras. Por eso envía confusión, retrasos, decepciones emocionales y personas equivocadas a tu vida. No para destruirte, porque no puede, sino para que nunca descubras quién realmente eres. Pero hoy, justo hoy, algo va a cambiar. Hoy las cadenas de la confusión van a romperse. Hoy la niebla que cubre tu propósito va a despejarse. Hoy Dios mismo va a recordarte la identidad que el infierno ha intentado borrar. Si estás viendo esto, no es casualidad. Es porque Dios te está llamando más alto, más profundo, hacia la mujer que el diablo espera que nunca llegues a ser. Así que respira hondo y prepara tu espíritu, porque estoy a punto de compartir contigo 5 verdades poderosas para vivir como una verdadera hija de Dios. Y cuando entiendas estas 5 verdades, nunca volverás a caminar igual. Comencemos. Primera verdad: tu identidad no se negocia. La primera verdad que define a una hija de Dios es esta: tu identidad no está en discusión, no se negocia, no depende de opiniones, no fluctúa con las circunstancias. Tantas mujeres hoy están agotadas, no porque les falte capacidad, sino porque les falta claridad. Corren por la vida intentando ganar lo que el cielo ya les dio. Buscan aprobación de personas que nunca las crearon. Mendigan validación en lugares que no tienen ninguna autoridad sobre su destino. Romanos 8:16 lo declara sin rodeos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso significa que el cielo ya habló sobre quién eres. Dios ya te marcó como suya. El Padre ya te declaró hija antes de que hicieras una sola cosa por Él. La tierra puede no reconocerte, pero el cielo ya te respaldó. Una verdadera hija de Dios no se define por sus fracasos ni por sus miedos. No se define por su pasado ni por su dolor. No se define por sus títulos ni por sus logros. Se define por el susurro eterno del Padre que dice: tú me perteneces. Tu identidad espiritual es como ADN divino. Refleja la naturaleza de quien te produjo. Así como el ADN natural lleva la información de tus padres biológicos, tu ADN espiritual lleva la huella de tu Padre Celestial. No naciste de un accidente, naciste de una intención. Cuando llevas el apellido del cielo, la inseguridad empieza a quebrarse, el miedo empieza a aflojarse, la vergüenza empieza a desmoronarse. La identidad es la llave que desbloquea confianza, valentía y seguridad. Y cuando una mujer sabe quién es, camina diferente, habla diferente, elige diferente, espera diferente.
entiende que está sentada en lugares celestiales, no arrastrándose por suelos terrenales. María en Lucas 1 es el ejemplo perfecto. Dios no esperó a que su comunidad la aprobara. No le pidió permiso a la sinagoga. No revisó su currículum. El cielo simplemente interrumpió su vida con un anuncio divino. Eres altamente favorecida. Antes de que llevara a Jesús en su vientre, llevaba identidad en su espíritu. Ni siquiera entendía la totalidad de su llamado todavía. Tenía preguntas, dudas, incertidumbres, pero el llamado no requiere comprensión, requiere identidad. María fue elegida antes de estar lista, fue favorecida antes de ser entendida, fue seleccionada antes de ser celebrada. Dios frecuentemente elige a sus hijas mucho antes de que el mundo las note. Por eso no puedes estar esperando que la gente crea en algo que Dios ya confirmó. Cuando una mujer sabe que es hija de Dios, el rechazo pierde su aguijón porque sabe que no puede ser rechazada por lo que no la creó. Ya no se conforma con medio amor, afecto barato o validación incompleta, porque entiende que su valor viene de quien le dio vida. Ya no persigue a personas que se alejan, porque sabe que la identidad la mantiene enraizada. Ya no cuestiona su valor, porque sabe que el cielo ya habló. Una verdadera hija de Dios camina con la tranquila seguridad de la realeza. No orgullo, sino posición. No arrogancia, sino conciencia. Cuando realmente sabes quién eres, el enemigo no puede intimidarte. La inseguridad no puede debilitarte. Y la gente no puede redefinirte. La identidad se convierte en tu armadura, tu ancla y tu ventaja. Esta es la primera verdad. Tu identidad no se negocia. La segunda verdad es donde muchas mujeres cristianas luchan: la rendición diaria. Esto se siente contraintuitivo porque el mundo enseña que fuerza significa control. Controla tus relaciones, controla tus resultados, controla tus emociones, controla tu futuro. Pero la fuerza del reino es diferente. Una hija de Dios no es fuerte porque mantiene todo bajo control. Es fuerte porque deja que Dios mantenga todo bajo control. La rendición no es renunciar. La rendición no es debilidad. La rendición no es pasividad. La rendición es confianza. Es la decisión consciente de soltar lo que no puedes controlar en las manos del único que controla todas las cosas. Proverbios 3, 5, 6 nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Eso significa que en el momento en que te apoyas en tu propia lógica, tu propio calendario, tus propias expectativas, tus propios miedos, pierdes la claridad que el cielo quiere darte. La dirección viene solo después de la rendición. El avance viene solo después de soltar. La paz viene solo después de dejar ir. Jesús reforzó este principio en Mateo 16:24, cuando dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo. Negarte a ti misma no significa negar tu valor, significa negar tu impulso de tomar el volante. Cuando Dios está guiando el vehículo, la rendición es como un GPS espiritual. Cuando giras en la dirección equivocada, el GPS no te abandona, recalcula, no te avergüenza, te redirige, no te condena, te guía de regreso. Pero el recalcular solo funciona si escuchas. Muchas hijas de Dios están agotadas porque están tratando de seguir a Dios con un oído mientras siguen a sus miedos con el otro.
Quieren dirección divina sin rendición divina. Quieren paz sobrenatural mientras se aferran al control natural. Y por eso la ansiedad, el estrés y el perfeccionismo crecen en sus vidas. Están intentando cargar lo que solo Dios puede sostener. La vida diaria requiere rendición. Rendición en decisiones. Rendición en relaciones. Rendición en tiempos. Rendición en emociones. Rendición en deseos. Las verdaderas hijas de Dios rinden el hábito de forzar resultados. Rinden el deseo de arreglar personas que no son su asignación. Rinden la urgencia de predecir el futuro. Rinden el dolor del pasado. La rendición no es un momento. La rendición es un estilo de vida diario. Es despertar cada mañana y decir: Señor, este día es tuyo. Mis decisiones, mis conversaciones, mis deseos, mis respuestas las pongo en tus manos. Y aquí está la parte hermosa. La rendición produce libertad. Cuando una mujer se rinde a Dios, duerme mejor porque confía más profundo. Se preocupa menos porque carga menos. Respira más fácil porque suelta más rápido. Camina más ligera porque sabe que Dios está orquestando cada paso. La rendición elimina la ansiedad porque ella sabe que Dios es el autor. Elimina el perfeccionismo porque sabe que la gracia llena los vacíos. Elimina el miedo porque sabe que Dios va delante de ella. Elimina el control porque entiende que su vida está más segura cuando Dios la lidera. Esta es la segunda verdad. Rendición diaria. Su paz, su fuerza, su claridad, su estabilidad. Todo fluye del momento en que deja de intentar ser su propia salvadora. Una hija de Dios que se rinde se convierte en una hija que brilla, que crece, que florece y que camina confiadamente en la voluntad de Dios. Tercera verdad. El discernimiento santo te protege. Una de las marcas más poderosas de una verdadera hija de Dios es su capacidad de discernir, de percibir, sentir y detectar espiritualmente lo que otros pasan por alto. El discernimiento es la diferencia entre una mujer que sobrevive y una mujer que prospera. Es el susurro del Espíritu Santo que advierte cuando algo se ve bien pero se siente mal. Es la alarma silenciosa que suena en su espíritu cuando su entorno parece seguro, pero su alma detecta peligro. Es el radar invisible que Dios les da a sus hijas. Un radar que detecta motivos, intenciones y climas espirituales mucho antes de que las acciones ocurran. La Biblia enseña en 1 de Juan 4:1 que prueben los espíritus para ver si son de Dios. Eso significa que la hija de Dios no puede simplemente aceptar todo lo que sonríe, todo lo que brilla, todo lo que promete. Debe probarlo, pesarlo, orar sobre ello, examinarlo y discernir su fuente. Porque en la vida diaria, una cosa buena fácilmente puede disfrazarse como una cosa de Dios. Y sin discernimiento, ella confundirá bendiciones falsas con citas divinas. Una mujer que camina en discernimiento vive con Wi-Fi espiritual. Está conectada a las señales invisibles del cielo. Mientras otros juzgan oportunidades por cómo se ven, ella las juzga por cómo se sienten en su espíritu. Puede detectar deshonestidad aunque alguien hable cortésmente. Puede detectar manipulación aunque alguien actúe amable. Puede detectar peligro aunque todo parezca pacífico. Puede sentir la diferencia entre adulación y favor, entre atención y asignación, entre química y llamado. No se mueve porque algo es atractivo, se mueve porque el Espíritu lo afirma. Su discernimiento se convierte en su sistema de seguridad, una alarma invisible que la protege cuando sus ojos no pueden ver el panorama completo. Abigail de 1 de Samuel 25 es uno de los mejores ejemplos de discernimiento santo. Ella estaba amasada con Nabal, un hombre que la Escritura llama necio, ignorante e imprudente.
Cuando David envió a sus hombres a pedir ayuda, Nabal respondió con arrogancia. David, insultado, se preparó para destruir a Nabal y todo lo que poseía. Pero Abigail discernió lo que su esposo no pudo. Detectó peligro en el tono de David. Detectó ira en su espíritu. Detectó las consecuencias que caerían sobre toda su casa. Mientras Nabal festejaba imprudentemente, Abigail entró en acción con sabiduría divina. Reunió regalos, se humilló y se encontró con David en el camino. Su discernimiento salvó a su familia del derramamiento de sangre. Su sensibilidad espiritual detuvo la catástrofe. Su Wi-Fi interno la conectó con la advertencia de Dios antes de que llegara el desastre. Y cuando David vio su sabiduría, respondió: «Bendito sea el Señor que te envió hoy a encontrarme». El discernimiento no solo te protege, te posiciona. El discernimiento de Abigail no solo salvó a su familia, sino que más adelante en la historia, después de la muerte de Nabal, se convirtió en esposa de David. El discernimiento abrió la puerta a un futuro que nunca imaginó. Así de poderoso es el discernimiento en la vida de una hija de Dios. Rescata, realinea y reposiciona. En la vida diaria, el discernimiento protege a una mujer de relaciones equivocadas, vínculos insaludables, oportunidades engañosas y trampas espirituales. Una hija de Dios con discernimiento puede sentir cuando una relación está drenando su espíritu en lugar de edificar su alma. Puede sentir cuando una amistad es secretamente envidiosa, cuando una oportunidad no está alineada con el tiempo de Dios, cuando un trabajo que ofrece más dinero le cuesta más paz, cuando una puerta que se abre no fue abierta por Dios. El discernimiento se convierte en su barrera invisible, el método de Dios para mantenerla en el camino angosto cuando las distracciones intentan desviarla. La gente puede no entender por qué se aleja de ciertos círculos, puede no entender por qué rechaza ciertas invitaciones, puede no entender por qué dice no a buenas oportunidades, pero ella sabe algo que ellos no. Su espíritu detectó lo que sus ojos no pudieron ver. Una verdadera hija de Dios no sigue tendencias, sigue la verdad. No sigue multitudes, sigue convicción. El discernimiento se convierte en su brújula, su escudo, su luz guía, y cuando camina en discernimiento, está caminando en protección divina. Si el discernimiento es la barrera protectora, la oración es la línea de vida. Una verdadera hija de Dios debe cultivar una vida de oración que no sea superficial, ni estacional, ni emocional, sino consistente, profunda e íntima. La oración no es un ritual, es relación. La oración no es una actuación, es una línea de vida. La oración no es un deber, es diálogo con el Padre que te formó, te ama, te llama y te corrige. Jeremías 33:3 declara: «Clama a mí y yo te responderé». No dice quizá responda. No dice lo consideraré. No dice responderé solo si oras perfectamente. No. Dios dice clama y responderé. La oración es la línea de comunicación a través de la cual el cielo habla, sana, restaura, revela y transforma. En la vida cotidiana, la oración moldea quién te conviertes. Tus conversaciones moldean tu carácter, y ninguna conversación te moldea como la que tienes con Dios. La oración es el oxígeno del espíritu de una hija, es el combustible de su propósito, el pan de su alma, el ancla de sus emociones, el estabilizador de su mente y el fundamento de su poder. Cuando una mujer deja de orar, comienza a sofocarse. Su mente se abruma. Sus emociones se desestabilizan, sus decisiones se vuelven impulsivas, su propósito se vuelve borroso. Pero cuando ora, la claridad viene, la paz surge, la sabiduría despierta, la fuerza regresa. Una hija que ora es una mujer peligrosa
peligrosa para el infierno, peligrosa para el miedo, peligrosa para la inseguridad, peligrosa para cada asignación demoníaca que intenta invadir su vida. Ana, en 1 Samuel 1, es el retrato perfecto de una hija que ora. Fue incomprendida, burlada y profundamente agobiada, pero en lugar de quebrarse, se arrodilló. No peleó con Penina, oró. No discutió con su esposo, oró. No enterró su dolor, lo derramó delante de Dios. Su oración no fue poética, fue poderosa. No fue pública, fue personal. Oró desde lo profundo de su alma. Y la Escritura dice, el Señor recordó a Ana. La oración abrió su matriz. La oración dio a luz a Samuel. La oración dio a luz a un profeta. La oración cambió el curso de la historia de Israel. Y todo comenzó con una mujer que se negó a cargar silencio, cuando podía cargar súplica. La oración en la vida de una hija es como oxígeno. La mantiene viva, es su combustible. La mantiene en movimiento, es su pan diario, nutre su espíritu. Una mujer que ora consistentemente se convierte en una mujer que permanece segura. Puede que no evite tormentas, pero las sobrevive. Puede que no escape batallas, pero las gana. Puede que no prevenga enemigos, pero los confunde. La oración le da resistencia espiritual, estabilidad emocional, claridad mental y autoridad sobrenatural. A través de la oración, aprende a lanzar sus preocupaciones ante Dios, en lugar de cargarlas. A través de la oración, alinea sus emociones con la verdad de Dios, en lugar con sus sentimientos. A través de la oración, aprende a hablar con el cielo antes de hablar con la gente. La oración la estabiliza cuando la vida la sacude, la mantiene firme cuando el mundo la abruma, le da dirección cuando su camino se vuelve incierto, la empodera cuando su fuerza se siente agotada. La oración no es solo algo que una hija de Dios hace, es en quien se convierte. Una hija te ora, se convierte en una hija con discernimiento. Una hija con discernimiento se convierte en una hija poderosa. Una hija poderosa se convierte en una hija con propósito. La oración es el vientre de transformación en la vida de una mujer. Quinta verdad: caminas con valentía en tu propósito dado por Dios. Una hija de Dios no se encoge para hacer sentir cómodos a otros. No atenúa su luz para personas que prefieren las sombras. No silencia su voz porque otros se sienten intimidados por su llamado. Efesios 2:10 declara que ella es la obra maestra de Dios, creada para buenas obras preparadas de antemano. Eso significa que el propósito no es opcional, es ordenado. El propósito no es accidental, es intencional. El propósito no es randómico, está escrito. Esther representa el arquetipo del propósito audaz. Una joven hebrea, huérfana, exiliada y pasada por alto, de repente elevada a realeza. Pero la elevación nunca es aleatoria. Dios la posicionó en el palacio para un momento como ese. Cuando Mardoqueo le dijo que el silencio podía costarle todo, Esther eligió valentía sobre comodidad, arriesgó su vida, se acercó al rey sin invitación y salvó a una nación entera. El propósito requiere valentía. El propósito demanda coraje. El propósito exige movimiento, aun cuando el miedo susurra en tu oído. Esther no esperó sentirse valiente, actuó valiente. Su audacia se convirtió en su avance. El propósito es como una lámpara. Una lámpara no hace nada en la oscuridad a menos que esté encendida. Una lámpara no se disculpa por brillar, simplemente brilla. El propósito también es como una semilla. Una semilla no permanece enterrada por siempre. Un día atraviesa el suelo, empuja más allá de la oscuridad, la presión y la tierra para alcanzar la luz del sol.
Eso es lo que hace el propósito en una hija de Dios. No importa qué tan profundo la hayan enterrado, Dios hará que atraviese. En la vida cotidiana, caminar con valentía significa comenzar el negocio que Dios puso en tu espíritu. Significa salir de la relación tóxica que Dios te dijo que dejaras. Significa aplicar para la oportunidad aun cuando no te sientes cualificada. Significa lanzar el ministerio aun cuando te sientes sin preparar. Significa negarte a vivir pequeño porque el miedo es ruidoso. Significa reconocer que la valentía es tu derecho de nacimiento. El coraje es tu llamado y el propósito es tu asignación. Una hija de Dios no se esconde, se levanta. No silencia su don, lo usa. No entierra su talento, lo multiplica. Camina con valentía porque el cielo la respalda. Los ángeles la guardan y Dios mismo va delante de ella. La valentía no es arrogancia, es alineación. La valentía no es propósito, es permiso del cielo. La valentía no es autoconfianza, es confianza en Dios. Una hija de Dios entra en su destino con autoridad, convicción y determinación santa, porque sabe que su propósito es más grande que sus miedos y más fuerte que sus inseguridades. Amén. Hijas de Dios, fueron creadas para grandeza, fueron elegidas para propósito, fueron formadas para destino, fueron esculpidas por la mano del Altísimo para brillar, para levantarse, para amar con discernimiento, para orar profundamente y para vivir con valentía. Dios te ha llamado a más. Ahora es tiempo de caminar en ello. Si este mensaje habló a tu espíritu hoy, quiero que lo declares con valentía. Declara: soy una verdadera hija de Dios y caminaré en mi propósito. Decláralo, reclámalo y comparte este mensaje con otra hija que necesita levantarse. Que Dios te bendiga.